Soy Sofía Benavides. Tengo 32 años. Soy diseñadora gráfica en la Ciudad de México. Y esta mañana me desperté con 29 llamadas perdidas de un número de Nuevo León. Me quedé mirando el teléfono tanto tiempo que el café se me enfrió en la mano. Porque en el fondo, antes de escuchar un solo mensaje de voz, ya sabía de quién se trataba. Hay recuerdos que no se desvanecen con el tiempo. Esperan. Se sientan en los rincones oscuros de tu vida hasta que una mañana ordinaria se levantan y te arrastran de vuelta. Para mí fue un sonido, un número, una pantalla parpadeando. Y de repente, tenía 12 años otra vez, parada sola dentro de la central de autobuses de Monterrey, viendo cómo las únicas personas que debían protegerme convertían mi miedo en su entretenimiento. Mis padres me dejaron en una terminal de autobuses como una broma. Se rieron. De hecho, hicieron una apuesta sobre si podría encontrar el camino a casa sola. Todavía puedo recordar cómo se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de que no iban a volver por mí. Cómo cada rostro en esa estación me parecía desconocido. Cómo la ciudad entera se sentía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado fría para una niña con casi nada de dinero en el bolsillo. Ese fue el día en que todo en mi vida se partió en dos. La niña que había sido antes de ese momento y la persona en la que tuve que convertirme después. Nunca volví, ni esa noche, ni la semana siguiente, ni nunca. Construí una vida diferente, un nombre diferente y un futuro tan lejos de ellos que la mayoría de los días casi podía creer que ya no existían. Pero esta mañana, esas 29 llamadas perdidas demostraron algo que había pasado 20 años tratando de enterrar. El pasado no siempre se queda donde lo dejas. A veces viene a buscarte. Las lecciones de la infancia. Crecer en Villa de los Sauces, Nuevo León. Me enseñó muy pronto que en mi familia las apariencias lo eran todo. Para nuestros vecinos parecíamos sólidos y respetables, el tipo de familia mexicana de clase media que la gente señalaba cuando quería hablar de trabajo duro y buenos valores. Mis padres eran dueños de una pequeña pero exitosa cadena de tiendas de artículos para el hogar. Esos lugares que vendían licuadoras, ropa de cama, cafeteras de descuento y cualquier artículo doméstico que la gente olvidaba que necesitaba hasta que pasaba por un exhibidor brillante. Los fines de semana, mi padre hacía carne asada en el patio. Mi madre saludaba a la gente por encima de la cerca y todos actuaban como si estuviéramos construyendo el tipo de vida que otras familias deberían admirar. Pero dentro de la casa, el amor siempre estaba ligado al desempeño, y la seguridad dependía de si mi madre estaba lo suficientemente aburrida como para inventar otra lección. Le encantaba llamar las lecciones. Esa era su palabra favorita. Si lloraba, era demasiado sensible. Si pedía ayuda, era una inútil. Si olvidaba algo, necesitaba aprender a ser responsable. Podía convertir cualquier error normal de la infancia en una razón para humillarme. Y mi padre siempre la respaldaba con una sonrisa, como si la crueldad fuera un deporte de equipo que ambos disfrutaban. Cuando tenía 8 años, pedí un par de tenis nuevos en el centro comercial porque los míos se estaban rompiendo. Mi madre me dijo que estaba actuando como una niña mimada. Me llevó a una banca cerca de los locales de comida y dijo que si quería vivir en el mundo real, podía empezar por sentarme ahí sola y aprender que nadie me debía nada. Me dejaron ahí casi 3 horas. Recuerdo mirar el puesto de churros, oler la canela y el azúcar, tratando de no llorar porque cada vez que lloraba parecía divertirlos. Cuando finalmente regresaron, mi padre se rió y le preguntó a mi madre si le debía 500 pesos, porque él había adivinado que yo seguiría sentada en el mismo lugar.
Cuando tenía 10 años, lloré después de un partido de fútbol infantil porque un grupo de niños de la escuela se habían burlado de mí en el estacionamiento. En lugar de consolarme, mis padres condujeron hasta el otro extremo del estacionamiento del estadio. Me dijeron que me bajara y me dejaron allí después del atardecer porque, según mi madre, las lágrimas te hacían débil y la debilidad atraía un peor trato. Me senté en el borde de una banqueta de concreto, con los brazos alrededor de mis rodillas, viendo cómo las camionetas salían una por una hasta que regresaron casi una hora después, con comida rápida para ellos y ninguna disculpa para mí. A mi padre le pareció divertidísimo que yo siguiera ahí. Dijo que había apostado a que intentaría pedir un aventón o rogarle a extraños por ayuda. Ese era el patrón. Todo se convertía en una prueba. Todo se convertía en una broma a mis expensas. Todo se convertía en una forma de demostrar que el mundo era duro, como si yo necesitara que ellos lo endurecieran aún más. Lo más extraño era que nunca se consideraron crueles. Hablaban de carácter, de fortaleza, de prepararme para la realidad. Usaban grandes palabras para hacer que las cosas feas sonaran nobles. Si alguien les hubiera preguntado, habrían dicho que estaban criando a una hija independiente. Pero no estaban forjando independencia. Estaban sembrando miedo, hipervigilancia, silencio. Aprendí a estudiar sus estados de ánimo antes de hablar. Aprendí a desaparecer en mi propia casa. Aprendí que si me mantenía lo suficientemente callada, lo suficientemente útil, lo suficientemente invisible, tal vez podría pasar un día sin ser elegida para uno de sus experimentos. El único lugar donde sentía que existía fuera de sus reglas era en el papel. Dibujaba constantemente, en el reverso de los recibos, en los márgenes de las tareas escolares, en cuadernos de dibujo baratos que compraba con el dinero de cuidar niños. Dibujaba habitaciones con puertas cerradas, ventanas de tren llenas de luz, mujeres de pie en la cima de montañas sin nadie detrás. A los 12 años, no podría haberte explicado nada de eso, pero ahora sé que estaba tratando de dibujar una salida de mi propia vida, la apuesta en la central de autobuses. Lo que llevó todo al límite fue algo tan pequeño que la mayoría de los padres ni siquiera lo recordarían una semana después. Saqué un 8.5 en arte, no en matemáticas, no en ciencias. Arte, la única materia que me hacía sentir viva. Estaba orgullosa de ello hasta que entré por la puerta principal y vi a mi madre sosteniendo el boletín de calificaciones como si fuera evidencia de un fracaso moral. Me preguntó cómo una niña que pasaba tanto tiempo dibujando aún podía decepcionarla en la única clase que supuestamente le importaba. Mi padre dijo que tal vez me estaba volviendo floja. Mi madre dijo que tal vez había empezado a pensar que el esfuerzo era suficiente. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cuarto fingiendo hacer la tarea, los oí hablar en la cocina. Sus voces, bajas y divertidas, de esa manera que siempre hacía que se me encogiera el estómago. Mi madre dijo que necesitaba una lección que jamás olvidaría. Mi padre dijo que apostaría dinero a que así sería. A la mañana siguiente, actuaron tan alegres que se me erizó la piel. Mi madre preparó hot cakes. Mi padre incluso me preguntó si quería jugo de naranja. Me dijeron que íbamos a pasar el día en Monterrey, solo los tres. Y por un segundo estúpido y desesperado, pensé que tal vez estaban tratando de arreglar algo. Quizás se habían calmado. Quizás la pelea por las calificaciones había terminado. Quizás esto era lo más cercano que mi familia podía lograr a una disculpa. Debería haber sabido que no era así. Todo el viaje desde Villa de los Sauces hasta la ciudad se sintió extraño, de una manera que no pude nombrar en ese momento. Mi padre mantuvo la radio a todo volumen y tamborileaba en el volante
como si estuviera de muy buen humor. Mi madre se giraba desde el asiento del copiloto para hacerme preguntas cuyas respuestas ya sabía que yo daría con cuidado. Creía que era inteligente, creía que las niñas inteligentes estaban listas para el mundo real, creía que a la vida le importaría si yo tenía miedo. Cada respuesta que daba parecía divertirlos. Cada vez que intentaba quedarme callada, presionaban más. Para cuando el perfil de la ciudad apareció a la vista, tenía esa sensación familiar en el cuerpo, la que decía que algo malo se avecinaba y no se me permitiría prepararme. Nos estacionamos cerca de la central de autobuses alrededor del mediodía. Nunca había visto nada tan grande o tan concurrido de cerca. La terminal se sentía como una ciudad entera comprimida bajo un mismo techo. Gente con maletas de ruedas pasaba apurada en todas direcciones. Hombres de negocios, familias, turistas, universitarios, todos moviéndose como si pertenecieran allí. Me mantuve cerca de mis padres porque no sabía dónde más pararme. Dentro de la sala principal, mi madre señaló un enorme pilar cerca de la entrada y me dijo que esperara justo ahí mientras movían el coche e iban por algo de comer. 15 minutos, dijo. Tal vez 20. Pregunté si podía ir con ellos, y mi padre se rió tan fuerte que la gente se giró a mirar. Dijo que yo tenía 12 años, no 2. Mi madre se acercó y me dijo que no la avergonzara en público. Así que asentí y me quedé junto al pilar mientras se alejaban. Recuerdo revisar el gran reloj de la estación una y otra vez. Pasaron 15 minutos, luego 30, luego 45. Al principio, me decía a mí misma que el estacionamiento estaba difícil, o que la fila para la comida era larga, o que se habían perdido. A la hora, me empezó a doler el pecho. A la hora y media, podía sentir el pánico subiendo tan rápido que me temblaban las manos. Tenía 90 pesos en el bolsillo, sin teléfono, sin dirección anotada, sin idea de cómo funcionaban los autobuses. Nunca me había sentido más pequeña en mi vida. Empecé a alejarme unos metros del pilar y luego a volver corriendo porque me habían dicho que no me moviera. E incluso entonces, una parte de mí todavía estaba aterrorizada de hacer lo incorrecto. La estación se volvió más ruidosa a medida que avanzaba la tarde. Cada anuncio por los altavoces hacía que mi corazón saltara. Cada mujer con cabello oscuro me hacía girar la cabeza. Cada segundo se alargaba hasta sentirse cruel. Entonces vi el coche. A través de los ventanales, moviéndose lentamente por la calle de afuera, vi nuestro coche pasar. Mi cuerpo entero se sacudió con un alivio tan fuerte que casi me reí. Corrí hacia el cristal, agitando ambos brazos, y por una fracción de segundo, realmente pensé que habían vuelto. Mi padre iba conduciendo. Mi madre estaba en el asiento del copiloto. Ambos me estaban mirando directamente. Mi padre sonrió primero. No la sonrisa aliviada de alguien que encuentra a una niña perdida. La sonrisa de alguien que ve cómo el remate de su chiste funciona a la perfección. Mi madre bajó la ventanilla y se asomó lo suficiente para que la oyera por encima del tráfico. Gritó: «Te apuesto 1000 pesos a que no sabes ni cómo volver a casa». Luego se rió. Mi padre se rió con ella. Levantó una mano del volante con un pulgar arriba, como si se estuvieran felicitando por ser tan listos. Luego, el coche siguió su camino y desapareció en el tráfico. Ese fue el momento en que el mundo cambió de forma para mí. Una cosa era temer que pudieran olvidarme. Una cosa era sospechar que me estaban enseñando otra lección. Y otra cosa completamente distinta fue verlos elegirlo, verlos disfrutarlo, darme cuenta de que mi miedo no era un efecto secundario de lo que estaban haciendo, era el objetivo.
Me quedé allí congelada hasta que alguien pasó a mi lado y murmuró, «Con permiso», y el sonido de la voz de un extraño me devolvió a mi cuerpo. Corrí de vuelta adentro porque no sabía qué más hacer. Deambulé de un extremo a otro de la estación, llorando intermitentemente, limpiándome la cara cada pocos minutos, porque todavía me avergonzaba que me vieran mal. Mis padres también me habían inculcado eso. Intenté pensar en alguien a quien llamar, pero no había nadie. Intenté imaginar la ruta a casa, pero mi casa bien podría haber estado en otro país. Me senté en una banca, luego me levanté de nuevo, luego caminé en círculos hasta que me dolieron las piernas. En algún momento dejé de esperar que volvieran. En algún momento la espera terminó y el abandono comenzó. Esa diferencia puede sonar pequeña, pero cuando tienes 12 años, se siente como caer a través del hielo. El rescate y la verdad legal. Pasé casi 3 horas dentro de la central de autobuses después de que me dejaron allí. El tiempo suficiente para que la luz exterior comenzara a cambiar. El tiempo suficiente para que las multitudes se dispersaran y volvieran a llenarse. El tiempo suficiente para que dejara de pensar en oraciones completas y comenzara a moverme solo por instinto. Me mantuve alejada de las puertas porque tenía miedo de salir a la ciudad y perderme aún más. Me mantuve alejada de la policía porque mis padres siempre me habían dicho que si causaba problemas, las figuras de autoridad empeorarían todo. Me mantuve alejada de los extraños porque las mismas personas que me abandonaron se habían pasado años enseñándome que pedir ayuda era una debilidad. Mirando hacia atrás, creo que esa fue una de las partes más crueles de lo que hicieron. Me entrenaron para no confiar en nadie y luego me dejaron en un lugar donde la confianza era lo único que podría haberme salvado rápidamente. La persona que finalmente se fijó en mí fue una empleada de la estación llamada María. Tendría unos 50 años, con ojos cansados y el tipo de voz tranquila que te hacía querer decir la verdad, incluso cuando tenías miedo. Aparentemente, me había visto pasar por la misma fila de asientos y máquinas expendedoras varias veces. Me detuvo cerca de un pasillo que conducía a las oficinas administrativas y me preguntó si estaba perdida. Mentí de inmediato. Dije que estaba esperando a mis padres. Me preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Dije que no sabía. Me preguntó si había comido. Esa fue la pregunta que me quebró. Empecé a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. Toda la vergüenza que había estado tragando desde el mediodía se deshizo en un torrente feo. Le dije que me habían dejado. Le dije que pasaron en coche por la estación y se rieron. Le dije que mi madre había apostado dinero a que podría encontrar el camino a casa. María no reaccionó como lo habrían hecho mis padres. No me dijo que me calmara ni me acusó de ser dramática. Se agachó un poco para que su cara estuviera a mi nivel y dijo, muy claramente, ahora estás a salvo y voy a ayudarte. Primero llamaron a seguridad, luego a la policía de la terminal. Un oficial tomó mi declaración mientras otro revisaba las cámaras de seguridad que cubrían la entrada principal. Pudieron confirmar que había estado parada allí durante mucho tiempo y que un coche que coincidía con mi descripción había disminuido la velocidad cerca de la acera antes de irse de nuevo. Eso importó más tarde. En ese momento, todo lo que sabía era que los adultos a mi alrededor se habían vuelto de repente muy serios. Uno de los oficiales me pidió los nombres de mis padres, nuestra dirección, el nombre de las tiendas, todo lo que pudiera recordar. Otro me trajo agua y galletas, porque no había comido desde el desayuno. Cuando finalmente localizaron a mis padres por teléfono, solo pude escuchar la mitad de la conversación, pero nunca olvidaré la expresión en el rostro del oficial. Pasó de un profesionalismo cauteloso a una incredulidad abierta en unos 10 segundos.
Preguntó si ya venían de regreso a Monterrey de inmediato. Luego, se quedó en silencio por un largo momento. Escuchó y dijo: «No, señora, dejar a una niña de 12 años en una terminal de autobuses no es una lección de independencia, es abandono de menores». Se me heló el cuerpo cuando escuché esas palabras, no porque sonaran demasiado duras, sino porque encajaban a la perfección. Al anochecer, estaba sentada en una pequeña sala de entrevistas con una trabajadora social mientras se preparaba un informe. Me explicó que, como mis padres se negaban a regresar de inmediato y seguían insistiendo en que había sido una decisión de crianza, no podían simplemente enviarme a casa. Incluso si luego cambiaban de opinión, habría una colocación de emergencia hasta que el tribunal familiar revisara el caso. No entendí la mayor parte del lenguaje legal, pero entendí la mirada en su rostro. Ella me creyó. Más que eso, creyó que yo no había estado a salvo mucho antes de ese día. Estaba aterrorizada cuando me dijeron que pasaría la noche con una familia de acogida. Había crecido con historias sobre lo que les pasaba a los niños que eran separados de sus familias, pero entonces conocí a Marcos y Laura Benavides. No eran glamorosos ni intentaban demasiado parecer perfectos. Él era fotógrafo, con manchas de tinta en los dedos por manejar impresiones. Ella era maestra de preescolar y olía ligeramente a loción y papel de manualidades. Su casa era cálida y desordenada de una manera que se sentía vivida en lugar de caótica. Había una lámpara encendida en la entrada, fotos familiares enmarcadas en la pared y una cama para perro en una esquina, aunque el perro mismo dormía en algún lugar del fondo. Laura me preguntó si quería sopa o espagueti. Marcos me preguntó si prefería la luz del pasillo encendida o apagada cuando me fuera a dormir. Nadie me gritó cuando dije que no sabía. Nadie se burló de mí por llorar en la mesa después de dar 2 bocados y darme cuenta de que estaba demasiado agotada para fingir que estaba bien. Esa primera noche en su cuarto de huéspedes, apenas dormí. Cada portazo de un coche afuera me hacía sobresaltar. Cada crujido en el pasillo me hacía sentarme. Pero incluso a través de todo ese miedo, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. Una extraña en una terminal de autobuses me había mostrado más amabilidad en 5 minutos que mi propia madre en años. Aún no tenía las palabras para eso. Solo sabía que el mundo de repente se veía diferente. Y una vez que ves que otras personas son capaces de protegerte, se vuelve imposible seguir llamando normal a la crueldad. La renuncia de los padres y el renacer. Como Sofía, los días que siguieron fueron como vivir dentro de la vida de otra persona. Fui de la casa de los Benavides a reuniones con trabajadoras sociales, luego a evaluaciones terapéuticas y después a un edificio del tribunal familiar, donde los adultos hablaban con voces cuidadosas sobre mi futuro, como si fuera frágil y urgentemente importante. Mis padres se presentaron con un abogado y la misma actitud que siempre habían tenido en casa, tranquilos, ofendidos y con un aire de diversión de que alguien se estuviera tomando esto tan en serio. Mi madre llevaba un saco azul marino y aretes de perlas, como si verse respetable borrara lo que había hecho. Mi padre se reclinaba en su silla con los brazos cruzados, como si todo esto fuera un inconveniente que eventualmente superaría. No negaron haberme dejado en la central de autobuses. Esa fue la parte increíble, lo admitieron. Simplemente insistieron en que había sido controlado, educativo, necesario. Mi madre, de hecho, dijo que estaban tratando de formar resiliencia. Mi padre dijo que los niños en este país se habían vuelto demasiado blandos y que alguien necesitaba enseñarles cómo funcionaba el mundo real. Me senté frente a ellos escuchando esto y me di cuenta de algo que me cambió casi tanto como la propia terminal de autobuses.
nunca se convertirían en el tipo de padres que entendieran lo que habían hecho. Si hubieran sido capaces de ese tipo de honestidad, habrían dado la vuelta al coche antes de llegar a la autopista. El informe de la terapeuta, designada por el tribunal, describía un patrón de abuso emocional, humillación, negligencia y puesta en peligro creciente. Esas palabras no eran mías, pero escucharlas en voz alta se sintió como si entrara oxígeno en una habitación cerrada. Durante años, había pensado que mi infancia era de alguna manera mi culpa, porque era más fácil que creer que las personas a cargo de mí elegían hacerme daño a propósito. El informe lo dejó claro. No había sido un malentendido. No había sido un estilo de crianza estricto. Había sido abuso disfrazado de lenguaje de clase media. Cuando el juez, finalmente, me preguntó si quería volver a casa mientras el tribunal monitoreaba a la familia, dije que no, tan rápido, que la respuesta pareció sorprenderme incluso a mí. Mi madre me miró como si la hubiera abofeteado. Mi padre murmuró algo por lo bajo sobre la ingratitud. El juez no se inmutó. La siguiente fase se suponía que sería un camino hacia la reunificación. Clases para padres, terapia familiar, visitas supervisadas, revisiones regulares, un largo proceso diseñado para darles a mis padres la oportunidad de demostrar que podían cambiar. En el papel sonaba justo. En realidad, mis padres lo trataron como un insulto público. Odiaban la idea de ser evaluados. Odiaban la idea de la supervisión. Odiaban que los maestros, terapeutas y funcionarios del tribunal ahora tuvieran acceso a la cara privada de la familia que habían pasado años puliendo para todos los demás. Mi padre se quejó más del daño a la reputación de las tiendas que de perder mi custodia. Mi madre seguía diciendo que no dejaría que el Estado le dijera cómo criar a su propia hija. Y entonces, en el momento más importante de todo el caso, se les dio una opción. Podían comprometerse a un programa de reunificación de 2 años y hacer todo lo que el tribunal requería, o podían renunciar voluntariamente a su patria potestad. Eligieron renunciar. Así de simple. Mi pecho no se rompió en la sala del tribunal como podrías imaginar. Se quedó extrañamente quieto. Había pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena para evitar que se volvieran contra mí. Y al final, me entregaron en lugar de admitir que estaban equivocados. Esa fue la verdad que se quedó conmigo más tiempo. No me perdieron porque el sistema me robó. Me entregaron para proteger su orgullo. Después de eso, las cosas se movieron más rápido. Los Benavides ya eran padres de acogida con licencia y en los meses siguientes se convirtieron en algo completamente diferente. Marcos comenzó a apartar para mí viejas revistas de fotografía y libros de arte porque se había dado cuenta de lo a menudo que dibujaba. Laura tocaba antes de entrar a mi cuarto. Lo que suena como algo diminuto hasta que creces en una casa donde la privacidad no existe. Aprendieron qué alimentos me ponían ansiosa debido a viejos castigos ligados a la cena. Dejaron de pedirme que hiciera contacto visual cuando estaba molesta. No exigieron amor, ni gratitud, ni confianza instantánea. Simplemente se quedaron. La constancia puede parecer algo sobrenatural para un niño que nunca la ha tenido. La adopción se finalizó después de que pasó el tiempo suficiente para que todos fingieran que el proceso era ordenado, pero emocionalmente ya había sucedido mucho antes de que el juez firmara los papeles finales. Cuando me preguntaron si quería cambiar mi nombre, no lo dudé. Jimena Calderón pertenecía a una niña que había estado en una estación de autobuses con 90 pesos en el bolsillo y sin idea de si estaría viva o muerta para su propia familia al final del día. Sofía Benavides pertenecía a otra persona.
Alguien con su propio cuarto, un escritorio con materiales de dibujo, una familia que no se reía cuando tenía miedo. Todavía recuerdo la primera noche, después de que la adopción fuera oficial. Laura puso sábanas limpias en mi cama, como siempre lo hacía los domingos. Marcos dejó un nuevo cuaderno de dibujo en mi escritorio. Y nadie dio un discurso sobre lo afortunada que debería sentirme. Actuaron como si yo hubiera sido suya desde el principio. Esa certeza tranquila sanó más en mí que cualquier momento dramático. Me enseñó que el amor verdadero no te pone a prueba para demostrar que lo mereces. El amor verdadero te hace un espacio antes de que sepas cómo relajarte en él. Reconstrucción, adultez y las 29 llamadas. La curación no sucedió de golpe y definitivamente no sucedió en línea recta. A la gente le encantan las historias donde un acto de rescate lo arregla todo, donde el niño dañado florece instantáneamente en el momento en que es colocado en un hogar mejor. Mi vida no fue así. Durante años, mi cuerpo todavía reaccionaba a la amabilidad como si pudiera ser una trampa. Si Laura me decía que volvería en 15 minutos después de ir a la tienda, tenía que luchar contra el impulso de mirar por la ventana hasta que su coche regresara. Si Marcos llegaba tarde a recogerme de un evento escolar porque había mucho tráfico, podía sentir el pánico creciendo tan rápido que se me entumecían las manos. Odiaba esperar en lugares públicos. Odiaba que me dijeran que me quedara quieta. Odiaba la frase "ahorita vuelvo". La terapia ayudó, pero fue un trabajo lento. Del tipo que te obliga a decir verdades feas en voz alta, hasta que tu sistema nervioso lentamente comienza a creer lo que tu mente quiere que sepa. Aprendí las palabras trauma, abuso emocional e hipervigilancia. Aprendí que ser herido una y otra vez no te hace más fuerte de la manera que la gente cruel afirma. Te hace adaptarte al peligro, te hace brillante para sobrevivir y terrible para descansar. A través de todo eso, los Benavides nunca me apuraron. Iban a los eventos escolares, ayudaban con la tarea, recordaban qué temas me desencadenaban y me dejaban mantener la puerta de mi habitación cerrada cuando necesitaba espacio. No intentaron borrar lo que había sucedido. Me ayudaron a construir una vida lo suficientemente grande como para que ya no fuera lo único que me definía. El arte se convirtió en más que un escape. Se convirtió en estructura, lenguaje, prueba de que podía crear algo hermoso sin el permiso de nadie. Me dediqué a ello durante la preparatoria, luego en las solicitudes para la universidad y después en cada revisión de portafolio y sesión nocturna, tras ingresar a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Volver a una ciudad que una vez me había asustado no fue simbólico al principio, fue práctico. La escuela era la adecuada para mí y el programa era fuerte. Pero en algún momento durante esos años me di cuenta de que estaba recuperando algo. La misma zona metropolitana donde una vez fui abandonada, se convirtió en el lugar donde me construí a mí misma. Estudié diseño gráfico, trabajé a tiempo parcial, fui a terapia y aprendí a existir rodeada de personas que no requerían que me encogiera. Después de graduarme, acepté un trabajo en la Ciudad de México con una firma de branding especializada en identidad para pequeñas empresas. Y por primera vez en mi vida, viví lo suficientemente lejos de Nuevo León como para que pareciera que la geografía misma estaba de mi lado. La CDMX me dio espacio, calles nuevas, hábitos nuevos, un clima nuevo, un aire lo suficientemente distinto para despejar mi cabeza. Con el tiempo, empecé a tomar clientes por mi cuenta y luego abrí mi propio estudio. Construí una reputación de narración visual limpia,
El tipo de trabajo que ayudaba a la gente a decir claramente quiénes eran y qué representaban. A veces, la ironía de eso era casi divertida. Toda mi carrera surgió del hecho de que había pasado mi infancia atrapada dentro de las mentiras de otra persona. Conocí a Alejandro a través de un amigo en una fiesta. Era ingeniero de software, paciente de una manera que no se sentía actuada y muy difícil de perturbar. En nuestra tercera cita, le dije que tenía una historia familiar complicada. En la quinta, le conté un poco más. Meses después, cuando finalmente le conté lo de la central de autobuses, no me interrumpió, no sobrereaccionó, no me ofreció una frase barata sobre cómo todo pasa por algo. Simplemente cruzó la mesa, tomó mi mano y dijo, «Eso nunca debió pasarte». La simplicidad de su respuesta casi me deshizo. Construimos nuestra vida de la misma manera que yo me había reconstruido a mí misma, lenta, deliberadamente, con espacio para la honestidad. Nos casamos en una pequeña ceremonia con Marcos llevándome al altar y Laura arreglando la parte de atrás de mi vestido mientras intentaba no llorar. Adoptamos un perro rescatado llamado Max, un mestizo con una oreja rota y el alma cautelosa de algo que también había sido abandonado demasiado pronto. Bloqueé cada cuenta que mis padres biológicos intentaron usar para contactarme: Facebook, Instagram, viejas direcciones de correo electrónico. Incluso cambié mi número de teléfono una vez, después de que un mensaje de voz de un número de Nuevo León en un día festivo me dejó temblando durante una hora. No hablaba de ellos a menos que fuera necesario. No visitaba Villa de los Sauces. No usaba mi antiguo nombre. La mayoría de los días podía pasar semanas enteras sin pensar en Jimena Calderón en absoluto. Esa era la vida que había construido para cuando llegaron las llamadas perdidas. Un buen matrimonio, un estudio con clientes estables, paseos matutinos con Max, cenas con amigos, llamadas dominicales con Marcos y Laura. Una vida tan tranquila y completa que a veces me preguntaba si la paz siempre se sentía así de extraña para las personas que no habían crecido luchando por ella. Entonces, mi teléfono se iluminó con 29 llamadas perdidas de Nuevo León y el suelo bajo esa paz se movió. Había un mensaje de voz, luego un correo electrónico de una dirección que no conocía, luego una solicitud de mensaje en LinkedIn, la única plataforma que había mantenido pública por trabajo. Ese fue el detalle que me hizo entender que esto había requerido esfuerzo. Alguien había estado buscando. Alguien, finalmente, había conectado a Sofía Benavides con la niña de la que una vez se rieron a través de la ventanilla de un coche. Me senté en mi cocina, con el teléfono en la mano, mientras Max se apretaba contra mi pierna y Alejandro observaba cómo mi rostro se ponía pálido. Había pasado 20 años asegurándome de que el pasado permaneciera enterrado. Lo que fuera que estaba sucediendo ahora, lo había desenterrado con ambas manos. La caída del imperio de mentiras, el mensaje de voz, no era de mi madre. Era de mi hermana menor, Ana. No había escuchado su voz desde que era una niña pequeña que me seguía por el pasillo con calcetines disparejos, demasiado joven para entender por qué el aire en nuestra casa siempre se sentía cargado. Su voz sonaba más vieja, más áspera, como suenan las voces cuando la vida las ha presionado con fuerza. Dijo que nuestra madre tenía cáncer en etapa terminal. Dijo que nuestro padre había sufrido un derrame cerebral leve 6 meses antes. Dijo que las tiendas ya no existían, no con problemas, desaparecidas, una por una, cerradas o vendidas con pérdidas después de que la historia familiar, que yo pensaba que había sido enterrada en los archivos del tribunal, resurgiera de la peor manera posible para ellos. Un pariente había publicado sobre el incidente de la terminal de autobuses en un grupo local de Facebook después de que mi madre,
en un asombroso acto de hipocresía, dejara un comentario en la publicación de otra persona sobre la crianza de los hijos, diciendo que los niños de hoy necesitaban una disciplina más fuerte. Ese único comentario abrió la puerta. Viejos vecinos comenzaron a hablar. Una empleada jubilada del juzgado insinuó que los rumores eran ciertos. Alguien encontró una vieja nota de periódico sobre un asunto de custodia relacionado con una investigación de abandono de menores. Luego, un ex empleado de una de las tiendas intervino sobre cómo eran mis padres a puerta cerrada. La imagen que habían pasado décadas curando se derrumbó en público, de forma rápida y fea. Los clientes dejaron de ir. La gente prefería conducir hasta las grandes cadenas de tiendas en el siguiente municipio antes que darles un peso más. Los amigos de la iglesia se callaron. Los grupos cívicos dejaron de llamar. Villa de los Sauces, que una vez los había protegido con chismes y cortesía, se volvió contra ellos con las mismas herramientas. Ana dijo que ahora vivían en un departamento de interés social a las afueras de la ciudad, sin casa, sin tiendas, sin estatus, sin ninguna versión de la antigua familia en la que esconderse. Luego dijo la frase que me indicó exactamente por qué habían sido 29 llamadas perdidas en lugar de un mensaje respetuoso. Querían que volviera, no porque de repente se hubieran convertido en personas diferentes. No porque el tiempo los hubiera hecho lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad, sino porque se habían quedado sin opciones y estaban aterrados de morir solos. Le pregunté a Ana por qué me llamaba si sabía que tenía todas las razones para no responder. Hubo una larga pausa y luego dijo: porque quería que lo escucharas de alguien que no te está mintiendo. Me dijo que ella también había cortado el contacto, no años antes, sino recientemente, después de convertirse en madre y finalmente solicitar copias de los documentos del tribunal para entender lo que realmente había sucedido cuando desaparecí de la familia. Nuestros padres le habían contado por años una versión diluida, que yo había exagerado, que el Estado se había excedido, que había sido manipulada por padres de acogida que querían una hija. Ana dijo que leer esos expedientes fue como ser atropellada por un camión. Miró a su propio hijito después de eso y se dio cuenta de que nunca podría dejar que gente así se le acercara. Escuchar eso debería haberme hecho sentir triunfante. En cambio, me hizo sentir un cansancio más profundo que la ira. Me preguntó si iría. Dije que lo pensaría. Alejandro me dijo que no les debía nada. Laura me dijo que lo que eligiera tenía que ser por mi paz, no por su comodidad. Marcos dijo en voz muy baja que algunas personas solo buscan el puente después de haber quemado la casa. Me quedé con eso toda la noche. Por la mañana, sabía una cosa claramente. No iba a volver para salvarlos. Iba a volver para terminarlo, con mi propia voz. La confrontación final. Volé a Monterrey 2 días después y conduje el resto del camino hasta el hospital donde mi madre estaba recibiendo tratamiento. La habitación olía a desinfectante y a miedo rancio. Mi padre se veía más viejo de lo que había imaginado, más pequeño también, como si la enfermedad y la desgracia finalmente lo hubieran despojado del hombre ordinario debajo de la actuación. Mi madre todavía tenía ese rostro instintivamente arreglado, incluso medio enferma, como si la dignidad fuera algo que pudiera aplicarse como lápiz labial. Por un segundo, nadie habló. Luego mi madre empezó a llorar antes de que yo me sentara, y no un llanto silencioso, del tipo diseñado para llamar la atención. Dijo mi nombre, el antiguo. La corregí una vez y solo una vez. Sofía. Ella asintió, secándose la cara, y mi padre dijo que habían cometido errores. Errores.
la misma palabra cobarde que la gente usa cuando la verdad es demasiado fea para decirla en voz alta. Les dije que no. Un error es tomar la salida equivocada. Un error es olvidar la leche en el supermercado. Lo que ustedes hicieron fue deliberado. Dejaron a una niña de 12 años en una terminal de autobuses en una ciudad que no conocía. Se rieron mientras entraba en pánico y luego pasaron 20 años mintiendo al respecto para protegerse. Mi padre comenzó a hablar, probablemente para explicar, pero no vine hasta aquí para escuchar otra defensa envuelta en un lenguaje más suave. Les dije que habían convertido mi miedo en un juego, y la razón por la que estaban sentados allí ahora sin un negocio, sin respeto y sin ninguna de sus hijas a su lado, era porque los juegos terminan. La gente se entera, los niños crecen. La verdad te alcanza incluso en pueblos pequeños que creen que el silencio puede enterrar cualquier cosa. Mi madre me preguntó si podía perdonarlos. Le dije que el perdón no era una deuda que tuviera con personas que solo me buscaron cuando sus vidas se desmoronaron. Dije la frase que había estado cargando de alguna forma desde que tenía 12 años. Apostaron a que no podría encontrar el camino a casa. Lo encontré. Simplemente no volví a la suya. Ambos lloraron entonces, pero por una vez sus lágrimas no me conmovieron. No fui cruel, no grité, no los insulté. Esa fue la parte que más me sorprendió. La venganza, cuando finalmente llegó, no se sintió ruidosa, se sintió fría, clara, exacta. Les dije que no pagaría facturas, ni gestionaría cuidados, ni restablecería el contacto. Les dije que Ana tenía todo el derecho de proteger a su propio hijo de ellos. Les dije que mi familia estaba en la Ciudad de México y en Nuevo León, con las personas que realmente se habían ganado esa palabra. Luego me levanté. Mi padre preguntó si esto era realmente el adiós. Lo miré y le dije, el adiós fue hace 20 años. Ustedes son los últimos en entenderlo. Salí después de 20 minutos y no miré hacia atrás. Epílogo y reflexión. En el estacionamiento, el aire se sentía ligero y brillante. Me quedé allí con las manos temblando. No de arrepentimiento, sino de la extraña liberación que llega cuando algo que te atormenta finalmente tiene una forma que puedes dejar atrás. En el vuelo de regreso, pensé en la niña en la central de autobuses, la que había creído que ser abandonada significaba no ser querida para siempre. Se había equivocado. No era querida por dos personas rotas que confundían la crueldad con la fuerza, pero no era indigna de amor. Hay una diferencia, y aprenderla me salvó la vida. Si hay alguna lección en lo que me pasó, es esta. El abuso no se convierte en disciplina solo porque un padre use palabras más bonitas. La humillación no forja el carácter. El miedo no hace a los niños más fuertes. Solo los hace envejecer antes de tiempo. Alejarte de las personas que te lastiman, incluso si comparten tu sangre, no es amargura. A veces es lo más saludable que harás en tu vida. No salí de ese hospital sintiéndome culpable. Salí sintiéndome educada por mi propia supervivencia. La familia en la que naces puede dar forma a tus heridas, pero no llega a definir tu futuro. El amor verdadero no se ríe cuando tienes miedo. La familia real no prueba si puedes sobrevivir sin ellos. La verdadera curación comienza en el momento en que dejas de llamar a la crueldad una lección y comienzas a llamarla por lo que fue. Y una vez que haces eso, puedes construir una vida tan honesta, tan estable y tan llena de paz que ni siquiera las personas que te rompieron pueden quitártela. ¿Tú habrías ido a ese hospital para enfrentarlos? ¿O simplemente habrías bloqueado el número para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias